Y bueno, Peter Hunt pues también parece inspirarse en su ídolo Alfred Hitchcock, porque hay por lo menos 4 escenas que recuerdan también al maestro del suspense. Por ejemplo, él hace un cameo, cosa que también hacía ese otro director. Al comienzo de la película, justo después del Gun Barrel, le vemos reflejado en el cartel de Universal Sports. Luego, la escena de Gumball pues enfoca a la sombra de Gumball cuando está acercándose a su oficina, mientras James Bond está intentando abrir la caja fuerte. Pues tiene un estilo muy de Hitchcock, con esa música así como muy de, pues eso, de suspense, ¿no? De que está a punto de pillar a James Bond. La escena de la sala de máquinas del teleférico pues también tiene un estilo muy de Hitchcock, con cortes rápidos, música así muy tensa. Y lo mismo se puede decir de la pelea en el cobertizo de las campanas, ¿no? Que también cortes muy rápidos, casi tipo terror, casi como hacía Hitchcock en muchas de sus películas, ¿no? Vamos a hablar con la última película que hizo Sean Connery para la Eon, Diamantes Fraternidad del año 71, y aquí se puede comentar, por ejemplo, que Ian Fleming sacó el título de la novela de un anuncio de una revista americana. Yo he cogido este del año 55, podría haber sido este o uno muy parecido, porque pertenecía al eslogan de una joyería, que decía "A Diamond is Forever", un diamantes para siempre. Pues de ahí sacó lo de Diamantes para eternidad, para que veamos que se inspiraba de absolutamente todo lo que le rodeaba. Y bueno, la novela en sí pues procede de un viaje que él hizo por Estados Unidos, que fue por Las Vegas, y ahí la anécdota fue de que presumía de haber ganado en todos los casinos de Las Vegas, porque apostó $1 en cada casino y ganó en todos. Ponía $1 al rojo o algo así, y ganó. También había menos casinos que ahora, en aquel entonces había menos, pero es verdad que ganó en todos $1 en cada casino, ¿no? En cuanto a la película, pues se aleja por completo, o prácticamente por completo, de la novela, coge ciertos detalles nada más, los gángsters, lo de Peter Franklin y un poco más, y claro, hay muchas cosas nuevas, ¿no? Una de ellas es lo de Pam y Pluto. Estos personajes se los inventó el director Guy Hamilton, que volvió a ser tan creativo como en Goldfinger, y dice que él cogía mucha inspiración de la televisión. Viendo la televisión se le ocurrían cosas, ¿no? Y esto estaba viendo los entrenamientos de unas olimpiadas, estaba viendo las gimnastas, y dijo, esto estaría muy bien para poner a unos esbirros que se enfrenten a James Bond, para no poner a 2 matones enfrentándose al que está ya muy visto, ¿no? Y así conseguimos pues una pelea más original y más distinta, y efectivamente pues lo consiguió, ¿no? Vamos a ver la primera película de Roger Moore, 007 Vive de Jamaica del año 73, y bueno, pues aquí hay que comentar que la novela del mismo título, la inspiración de dónde viene. Bueno, pues de que Ian Fleming se estaba moviendo por Jamaica con su coche y se le rompió el coche. Se le rompió el coche, tuvo que ponerse a caminar y en ese momento se cruzó con una boda vudú. Se quedó un poquitín a verla y ahí le entró el gusanillo del tema del vudú. Lo voy a meter en mi siguiente novela. Empezó a investigar el tema a través de este libro que era de un amigo suyo que se llamaba The Travel Street. Y por eso tenemos el tema del vudú en esa novela, porque se le estropeó el coche viajando por Jamaica. O sea, realmente muchas veces son cosas por casualidad. Y bueno, la película de nuevo pues va por otros temas, se inspira también en el contexto histórico, porque estaban de moda las películas protagonizadas por gente de color, y pues no todo el narcotráfico y tal, pues sí que hay cosas, unas cosas que sí, otras cosas que no, pero sobre todo pues los productores intentan, como siempre, tener las películas actualizadas al momento, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en la película? Pues por ejemplo, la persecución del autobús. Esto se le ocurrió de nuevo al director Guy Hamilton y de nuevo viendo la televisión. Estaba viendo un concurso en la televisión que se centraba en una autoescuela de conductores de autobús y en cada programa pues tenían que hacer una acrobacia, ¿no? Y aquí la acrobacia era aparcar en una parada de autobús deslizando el autobús con asfalto mojado. Y dijo, Juan, si esto lo puede hacer un conductor, pues estaría muy bien que lo hiciera James Bond en la película. Y por eso la película hace exactamente lo mismo. Está el asfalto mojado, derrapa y se caen luego los policías detrás. Era perfecto para una película de James Bond si le van las bien en el argumento, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego hay que añadir más cosas. Eso es muy poco para una persecución. Y empezaron a darle vueltas y se le ocurrió lo de utilizar un autobús de 2 pisos, que en Jamaica estaban, como había sido colonia británica y tal, era el único país del mundo en el que había autobuses de 2 pisos, igual que en Londres, igual que en Inglaterra, y empezaron a dar vueltas a ver cómo hacemos esto, y se les ocurrió cortar el techo en el segundo piso y ponerle un carril con ruedas para que cuando impacte pues se deslice de una pieza. Bueno, lo probaron primero en Pinewood Studios a ver si esto se puede hacer y resultó que no, porque impactaron con una viga y se destrozaba el techo y no caía de una pieza. Para solucionarlo, el equipo de efectos especiales puso un refuerzo de plomo en el frontal. Entonces, al impactar el frontal no se rompe y va de una pieza y cae en el coche perseguidor. Y así lo resolvieron luego en Jamaica en la primera toma.
Bueno, vamos con la segunda película de Roger Moore, El hombre de la pistola de oro, del año 74. Y aquí, por supuesto, hay que hablar del villano Francisco Scaramanga. Y bueno, ¿de dónde sacó este apellido tan espectacular Fleming? Pues de nuevo de un amigo suyo que tenía en Grecia, que se llamaba Pandia Scaramanga, y esta vez, para ahorrarse problemas, le pidió permiso. Le dijo, oye, ¿puedo utilizar tu apellido para mi nuevo villano Bond? Y la respuesta fue muy graciosa. Le dijo, de acuerdo, pero por favor no me mates. Pues le dijo esa broma. Bueno, aquí hay que comentar que por una vez Fleming se inspiró en las películas, porque ya había visto las dos primeras y resulta que metió más gadgets que de costumbre, porque estaba viendo que las películas tenían muchos más gadgets que sus novelas, y por ejemplo metió un spray de veneno que se había utilizado realmente, que lo había utilizado este agente soviético Bojan Stasinsky, había liquidado a 2 agentes con él antes de desertar a Occidente. Entonces es curioso que incluso en esta época tan tardía, que ya había pasado muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, todavía seguía teniendo información de alto secreto, ¿no? Es bastante llamativo. Y bueno, pues esta película, pues ya sabéis que también se aleja muchísimo de la novela homónima, y la inspiración vino de la crisis energética que había en aquel momento en el mundo, con el tema ese del petróleo, y se les ocurrió el tema del Solex, pues porque venía bien con lo que se estaba viviendo en el mundo, ¿no? Y si se inventase algo así, sería revolucionario, un agitador Solex que aprovecha el 90% de la energía solar, que eso no existe ni ahora todavía, ¿no? Es ciencia ficción. Y luego el tema del salto en espiral, que es la escena más mítica de esta película, se le ocurrió al productor Cary Broccoli leyendo una revista de coches. Había visto en esa revista que se acababa de inventar este salto, no existía este salto hasta ese mismo momento, y dijo, esto está muy bien para la película porque poca gente lo ha visto. No había tanta tele como ahora, no había internet, esto lo ponemos en la película y es algo muy novedoso. Entonces contactó rápidamente con el especialista, porque es verdad que estaban saliendo en la prensa, los estadios se estaban llenando para ver esta acrobacia. Y bueno, pues aquí el truco es que pusieron el conductor en el centro del coche y calcularon la acrobacia con un ordenador de una universidad para que saliera perfecto. O sea, la distancia del puente, la inclinación de las rampas, la velocidad, todo está calculado matemáticamente por un ordenador. Bueno, pues esto lo rodaron en Bangkok, en Tailandia, y ya digo, pues estaba todo tan milimétricamente calculado con ese ordenador, pues salió en la primera toma y no hubo ningún problema, aunque había buzos en el río y una ambulancia al lado, por si acaso salía mal. Y otra anécdota es que en Bangkok tuvieron que construir un concesionario de AMC, la marca del coche americano, porque no se veían estos coches americanos en Bangkok, y aparte porque había que destrozar el escaparate cuando él sale, James Bond con el sheriff, a toda velocidad. Y la anécdota fue que la noche anterior el equipo de limpieza había encerado tanto el suelo que con el acelerador el especialista no conseguía mover el coche. Venga a acelerar, el coche patinaba con acelerar el suelo, el director se llevó las manos a la cabeza, pero arranca, no, si es que estoy acelerando, pero con acelerar el suelo que no va. Y al final consiguió arrancar y rompió el escaparate, pero al principio costó bastante que saliera el coche disparado por el escaparate. Vamos ahora con la tercera película de Roger Moore, La Estrella de Amor, del año 77. Y aquí ya sabéis que la novela de Fleming pues no le había gustado ni al propio Fleming, fue una fórmula un poco extraña. James Bond sale en el último tercio, es de rescatar simplemente a una chica en un motel de 2 sicarios, y no, él ya de hecho en el contrato dijo no podéis utilizar la trama de esta historia, de esta novela, y aún así por los cineastas se lo saltaron porque utilizaron 2 personajes de esta novela en la película, que son Tiburón y Sándor. Tiburón se basa en Horror, que es uno de esos sicarios que tiene también dentadura metálica, y Sándor se basa en Exluxi, que es un sicario calvo. Eso es un poquitín lo que tenemos de esa novela en la película. Lo demás, pues evidentemente no lo usaron porque no había de dónde tirar y porque además lo había prohibido expresamente Ian Fleming en el contrato. Vamos ahora con la cuarta pregunta del concurso. ¿Quién tuvo la idea del salto en paracaídas del teaser? A. Richard Maybaum. B. Louis Gilbert. C. Christopher Wood. O D. Michael G. Wilson. 30 segundos para responder. Bueno, aquí dice el equipo 1, la D de Dinamarca, equipo 2, la D, equipo 3, la C, equipo 4, la B. Vale, pues la respuesta correcta era la D de Dinamarca, Michael G. Wilson. Bueno, pues aquí el futuro productor de la saga, que aquí ya actuaba mucho de guionista, pues vio este anuncio que vemos aquí en la esquina inferior izquierda, que pues veía a este especialista haciendo un salto impresionante.
Bueno, pues se puso en contacto con él, se llama Rick Sylvester, y resultó que no lo había hecho, era un fotomontaje. Pero le dijo Rick Sylvester, bueno, pero si quieres lo puedo hacer de verdad en la montaña que indica el anuncio, el monte Asgard, que era una montaña que estaba en Canadá, en el Círculo Polar Ártico, que era una montaña así como cilíndrica, una montaña que viene muy bien para hacer ese salto, pero solo lo puedo rodar en 6 semanas al año porque hace un clima malísimo, claro, estamos hablando casi del Polo Norte o cerca. Y bueno, pues se pusieron con ello y fue una de las acrobacias más caras de la época de James Bond, porque costó $250.000, era mucho dinero, pero fueron con él. Y esto puso muy nervioso a Cary Broccoli porque empezaron a pasar los días cuando estaban en la montaña y que el tío no saltaba, que el tío no saltaba, que el tío no saltaba. Llama a Cary Broccoli a la montaña, oye, que si lo ves muy mal, porque es una escena muy arriesgada, que no la hagas, que por una película de James Bond no hay que matarse, que te vas a jugar la vida. Y el tío le dijo, no, tranquilo, hombre, que estoy esperando a que haga bueno, que no es por eso. Se pensaba que era por miedo y era por el clima, nada más. El tío era muy valiente, hizo esta acrobacia y otra después de Solo para los ojos, cuando le lanzan del monte San Cirilo y queda colgado de una cuerda, eso también lo hizo este hombre, y era súper valiente y lo hizo en la primera toma cuando ya el clima era adecuado. Y aquí, el único problema, que seguramente lo sabéis, cuando se quitan los esquís, golpeó el paracaídas cuando se abre. Eso, si le llega a rasgar el paracaídas, se hubiera matado. Tuvo un riesgo letal y bueno, pues es la escena probablemente más mítica de esta película, una de las más míticas de la saga y está considerada de hecho una de las mejores escenas de acción de la historia del cine. Vamos a ver como Moonraker del 79 y bueno, pues hay que comentar que la inspiración está clara, que es la película anterior, porque tienen los ingredientes los mismos y sobre todo Star Wars, ¿no? Star Wars inspiró mucho a esta película, querían aprovechar el tirón comercial de la película del 77 de George Lucas y bueno, hablando de la novela, pues hay que comentar como siempre la procedencia de los nombres, ¿no? Aquí hubo Drax, el tema del apellido, lo sacó Drax de un militar que conocía a Fleming, que era Reginald Drax, que era un comandante en jefe de varias bases navales, era un militar de bastante importancia en el ejército británico, y bueno, pues ese apellido también, como tiene una sonoridad buena, lo cogió para el villano, aunque por supuesto no tiene nada que ver, ¿no? Y la película se puede comentar un detalle muy curioso, porque la trama ya hemos dicho de un poquitín donde procede, pues hablando de una escena en concreto, cuando Drax conoce a James Bond le ofrece un canapé de pepino. Bueno, pues esto se le ocurrió al guionista Christopher Wood, lo propuso, y esto sorprendió muchísimo al director Louis Silver, que también era inglés como él, y al productor Michael G. Wilson, y le dijeron, oye, ¿por qué pones esto? Y dijo Christopher Wood que es que mira, yo cuando voy por aquí, por mi país, por Inglaterra, siempre que voy a casa de alguien, me ofrecen un canapé de pepino. Y decía Louis Silver que, joder, pues yo soy inglés y no me ha pasado nunca, pero bueno, si te apetece ponerlo, pues ponlo. Luego lo de la centrifugadora está basado en un aparato real, esto que nada lo hacía mucho, visitaba sitios reales de la NASA o donde fuera, y efectivamente existe, es un simulador de gravedad para astronautas, lo que pasa es que luego él le da su toque para hacerlo más atractivo de cara al espectador. ¿Esto realmente cómo es? Pues fijaos cómo es, pues mucho más soso, no se da el astronauta, mucho más plano, para que nos demos cuenta del trabajazo que hace que nada en estas películas. Pero siempre con un toque real, siempre va visitando los sitios que corresponden. Hizo lo mismo con la central nuclear del Doctor No. Visitó una central nuclear y luego le da un poco el toque cinematográfico. Vamos con Solo para los ojos del año 81. Aquí ya sabéis que el título procede de un relato corto de Fleming y lo que más se corresponde con ese relato es la historia de Melina. Este tema de que James Bond va por un asesino y se le adelanta a Melina y le liquida, pues eso es lo que se corresponde un poquito con ese relato corto, con la diferencia que el relato corto se ambienta en Vermont, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Fleming le gustaba escribir sobre sitios en los que ha estado, y él había estado en Vermont porque ahí tenía una casa de verano su amigo Ivar Bryce. Ivar Bryce iba a ser el productor de esa película que nos hizo de Operación Trueno. Tenía mucho trato con él y por eso iba a ser un poco ese productor. Y nada, pues que sabéis eso, que siempre Fleming le gustaba escribir sobre sitios en los que ha estado porque los iba a describir mejor, claro. En cuanto a la película del teaser, se le ocurrió al director John Glenn, que era tan sumamente creativo como Guy Hamilton, porque en aquel momento Roger Moore, pues ya sabéis que en un principio no iba a regresar a la saga, estaba como muy reacio a regresar, estaban haciendo casting para nuevos James Bond y dijo, pues estaría bien meter el tema de Tracy y el tema de Blofeld, para decir, aunque es un James Bond nuevo, estamos hablando del mismo James Bond. Es un actor nuevo, pero James Bond es el mismo. Vamos a meter esto de Tracy y de Blofeld. Luego al final, pues ya sabemos que Roger Moore pues era una táctica suya para aumentar el sueldo, lo siguió haciendo en las demás películas, y bueno, pues lo dejaron, ¿no? Me gustó mucho la idea, y dejaron el tema este de Tracy y de Blofeld.
Y también se le ocurrió a John Glenn el tema del helicóptero teledirigido. ¿Esto cómo fue? Bueno, pues un domingo, trabajando en Pinewood, un miembro del equipo llevó a su hijo que para jugar pues llevó un coche teledirigido allí a los estudios. Bueno, pues en aquel entonces, en 1980, era novedad el tema de los coches teledirigidos, le impactó mucho a este director y dijo, pues estaría muy bien que Blofeld manejara un helicóptero para amenazar a James Bond. De ahí vino la idea y dio lugar pues, a un teaser, yo creo que muy original y muy trepidante. Vamos a ver con Octopussy del año 83, pero antes vamos con la siguiente pregunta del concurso. La quinta pregunta, ¿qué personaje está sacado de la obra de Fleming, de ese relato corto? A. Kamal Khan, B. Govinda, C. Dexter Smythe o D. Octopussy. 30 segundos para responder. Vamos a ver qué dice el equipo 1, la C, el equipo 2, la C, el equipo 3, la C, el equipo 4, la C. Bueno, pues habéis acertado todos. Punto para todos. Un aplauso. Bueno, pues aquí, como sabéis, el relato consiste básicamente es que Dexter Smythe contrata a un guía a ir a una montaña a conseguir el alijo de oro, el nazi que hay en ella, y cuando lo consigue liquida a ese guía y James Bond tiene que ir a investigar, ¿no? Básicamente consiste eso el relato, y eso lo cogieron para la película poniendo que Octopussy es la hija de esta persona, ¿no? Eso es un poquitín lo que tenemos de este relato en esta película, pero luego, como siempre, pues ya a estas alturas de la saga, pues todo lo demás es inventado y hay cosas que proceden de otros sitios, ¿no? La cacería, por ejemplo, procede de otro relato de otro sitio y todo tipo de inspiraciones. Sobre todo la trama general, pues es tema de la Guerra Fría contra los rusos, poner una bomba nuclear, eso es un poquitín lo de siempre, ¿no? Se inspiran en el contexto histórico, ¿no? Hablando de una escena en concreto, pues hay que hablar del Acrostar, que esto procede de Moonraker. En Moonraker había una escena en la que James Bond iba en un Acrostar y Holly iba en otro para buscar la guarida secreta de Drax en la jungla amazónica. Y de repente Drax lanzaba unos cazas para hacer una persecución aérea, ¿no? A Holly la derribaban y James Bond tenía que luego ir a rescatarla a la guarida secreta. Todo esto se descartó, por motivos presupuestarios o porque no lo veían viable en aquel momento, pero se les quedó la idea de utilizar este mini-jet tan espectacular para una película posterior. Entonces aquí contactaron con el piloto de esto, que era Corky Fornov, y este piloto les dijo: he rodado un anuncio japonés en el que atravieso con el Acrostar un hangar. Y les dijo: bueno, pues os parece perfecto, pero tiene que ser con gente, porque lo han rodado con el hangar vacío. Y dijo: no, imposible, porque es muy arriesgado, voy a toda velocidad, voy a 300 y pico por hora, y me puedo cargar a alguien, ¿no? Entonces empezaron a darle vueltas, y con el mago de los efectos especiales de esta época, que era John Richardson, pues lo arreglaron porque colgaron el Acrostar de un poste sobre el coche, un coche Jaguar, le condujo el propio John Richardson, pasó el hangar a toda velocidad y da la sensación de que está volando, pero en realidad está posado sobre un coche, ¿no? Entonces vamos a ver ahora el anuncio japonés que inspiró este fantástico teaser. 東芝ビデオビュースター東芝独自のマルチヘッドでブレのないクリーンスチル No guts, no glory. Y bueno, pues vamos ya con la séptima y última película de Roger Moore, Para nada para matar, del año 85. Y aquí ya sabéis que el título procede de un relato corto llamado From a View to a Kill, que para la película lo redujeron a View to a Kill. ¿Y de dónde sacó el título Ian Fleming? Pues de una canción popular de La caza del zorro que había escrito John Gustav Graves, que se titulaba Do You Ken John Peel, que significa Do You Know Ken John Peel, o sea, conoces a Ken John Peel de 1820, concretamente de esta estrofa, From the View to a Death in the Morning, o sea, vamos a decir, desde la perspectiva de una muerte por la mañana. O sea, fijaos que se inspiran absolutamente todo, hasta una canción popular inglesa para sacar el título de ese relato corto, y por supuesto, pues el relato no tiene nada que ver con la película, porque trata de, básicamente, de que están asesinando a unos mensajeros que van en moto y James Bond se pone ahí a investigar, ¿no? Nada que ver con la película. La película, de nuevo, tira de contexto histórico, es el auge de la informática, y por eso más Story, el aspecto nos recuerda un poquitín a Bill Gates, quiere hacerse con el control del microchip, y también pues tira un poquitín de golfinho, ¿no? Porque en vez de hacerse con el mercado del oro, pues quiere hacerse con el mercado del microchip, ¿no? De hecho fue un poquitín criticado por eso, porque tenía unas cuantas similitudes con Goldfinger. Y hablando de acciones en concretas, pues se puede comentar que el espectáculo de las mariposas lo sacó John Glenn de un espectáculo auténtico, igual que este, que había visto 2 años antes en un restaurante de París, de la propia ciudad de París, y contrató a esos mismos artistas para que repitieran el espectáculo en los Pinewood Studios.
Lo que pasa es que cambió a la chica que lo hacía por esta modelo que se llamaba Carol Ashby y que había sido chica de Octopussy. Aquí vemos a gente que repite en las películas y de hecho uno de los miembros de la orquesta es el mismo actor que aparecía en la foto como padre de Octopussy, pues aquí aparece tocando unos instrumentos, porque luego la música también luego la doblan en postproducción. Y a la chica de hecho, también la tuvieron que doblar los silbidos porque no sabía silbar. O sea, hay muchas anécdotas también de ese estilo. Vamos ahora con la primera película de inmortalidad, Cerración de alta tensión, del año 67, y aquí ya sabéis que el título original es The Living Daylights y está basado en el relato corto The Living Daylights de Ian Fleming. Y bueno, pues aquí hay que comentar que lo que más saca la película de ese relato es la deserción de Koskov. Lo que pasa es que en el relato corto de Fleming pues era un tema del muro de Berlín, pero básicamente era el que no quiere liquidar a una chelista que es la francotiradora, ¿no? Un poquitín ese es el concepto. El resto, por supuesto, es inventado para la película, se basa en el contexto histórico porque en aquel momento pues estaba muy en auge las películas de narcotráfico y tal. Y luego, por la Guerra Fría, pues que todavía seguía en auge, por eso está el tema ese de Muerte a los espías y demás, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacó Ian Fleming lo de The Living Daylights? Pues se dice que lo sacó de la fuga de Colditz, que era una fuga auténtica de la Segunda Guerra Mundial, de este famoso castillo alemán, y esto pues lo pudo haber sacado de la novela o la película, que se hizo basada en esa novela. Lo había escrito un preso que había participado en esta fuga, y que funcionó muy bien porque lo hicieron coincidir con la celebración de un concierto en el castillo. Esa es un poco la historia de esta fuga y de ahí pues pudo haber sacado la inspiración para escribir ese relato corto de Living Daylights, ¿no? Vamos a ver con la sexta pregunta del concurso. ¿Qué inspiró al personaje de Brad Whitaker? A. Un militar real. B. Una localización. C. Una novela. O D. Una película. 30 segundos para responder. Bueno, equipo 1, la A. Equipo 2, la A. Equipo 3, la A. Y equipo 4, la A. Habéis dicho todos la A y habéis fallado todos porque era la B. Esta era muy difícil, aquí os he pillado, os quería pillar en alguna, no todas van a ser fáciles, hay que poner alguna un poquito más difícil. Y así os cuento algún dato nuevo que no sepáis. Bueno, pues aquí, durante la búsqueda de localizaciones, pues asignaron como guarida, digamos, de Whitaker el Museo Forbes de Tánger, y resulta que cuando entraron por dentro, pues descubrieron que una de las cosas que exponían en este museo era una colección de más de 110.000 soldaditos de plomo. Y ahí dijeron, pues esto va a ser el personaje, vamos a decir, el trasfondo del personaje de Whitaker, va a ser coleccionista de dioramas, de soldaditos, le vamos a poner estas esculturas que ya sabéis que todas tienen su cara de grandes figuras históricas de la guerra, y luego, claro, esto luego lo recrearon en estudio, en los Pinewood Studios hicieron los interiores, pero la fachada sí que se corresponde con el auténtico Museo Forbes de Tánger. Vamos a ver ahora una escena de la película El tercer hombre y luego comento. Victims? Be melodramatic. Look down there. Would you really feel any pity if one of those dots stopped moving forever? If I offered you 20,000 pounds for every dot that stopped, would you really, old man, tell me to keep my money? Or would you calculate how many dots you could afford to spend? Free of income tax, only. Free of income tax. The only way you can save money nowadays. A lot of good your money will do you in jail. That jail's in another zone. Bueno, pues la razón por la que tenemos el parque de atracciones de Prater mítico de Viena en alta tensión procede de El tercer hombre, porque el director John Glenn, esta fue su primera película, había trabajado allí de asistente del editor de sonido y dijo, pues voy a meter escenas de alta tensión en este mítico parque de atracciones, y por eso también hay escenas en la Noria, que es vamos a decir, la atracción más famosa de este parque de atracciones.